A ver, jovencitos, ¿cómo estamos? Vaya, pero yo la quiero ver en grande. Ajá. Y ahora, toda la pantalla. Este, este. Vaya, ahora sí, ya estamos. Entonces, jóvenes, esta tarde vamos a hablar sobre la eritropoyesis. Siempre los objetivos son importantes para conocer los conceptos y términos utilizados en la eritropoyesis, ¿verdad? Hemos dicho de que no solamente tenemos que conocer acerca de las células maduras, ¿verdad? Que son las que nos interesan por una parte, sino también el origen de cada una de estas células maduras. Por eso también, por ahí hay en una forma sencilla, hay una diapositiva en donde se ve el origen del eritrocito, cuáles son sus características morfológicas, tanto morfológicas, porque vamos a reconocer las células morfológicamente. En el, en el desarrollo del programa, sí, vamos a ir en orden, ¿verdad? Y en el caso de que ahorita comenzamos con eritropoyesis, ¿verdad? También van a tener la clase de eritrocitos con sus funciones, con sus características, sus funciones, sus propiedades y agregándole más al conocimiento que debemos de tener, porque no solamente vamos a trabajar en un extendido de sangre para reconocer el glóbulo rojo, sino que también conocer sus funciones, puesto que vamos a trabajar con hemoglobina, con hematócrito, con recuentos, entonces todo y tititito va relacionado, de tal manera de completar lo que es, lo que se debe o debemos de tener en mente, ¿verdad? De un glóbulo rojo, así también de un glóbulo blanco y de las plaquetas. Entonces, ese es uno de los objetivos, el origen del eritrocito, conocer sus características morfológicas y de tinción en cada una de las etapas de su maduración y de su diferenciación. Además, es importante que se hable un poco acerca de los factores que intervienen en su desarrollo normal. Eh, entonces, como contenido del tema, hablar sobre generalidades y conceptos. Sí, les decía, hay una diapositiva de génesis del eritrocito, cuál es el desarrollo normal de cada etapa de maduración, las características morfológicas de cada una de esas etapas, los factores que rigen la eritropoyesis y características de maduración por déficit de factores. Bueno, hemos hablado de hematopoiesis, ¿verdad? Proceso de formación, desarrollo, maduración de los elementos formes de la sangre. Aquí vamos los tres, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto también ya se ha mencionado que ellos se forman a partir de un precursor celular común, que es indiferenciado, conocido como célula madre hematopoyética pluripotencial. Esto ya lo habíamos visto. Vimos también que se conoce como unidad formadora de colonias, UFC. Y hay otros nombres, ¿verdad? En inglés también está el hemocitoblasto y también van a encontrar este, eh, eh, nombres de la célula madre, otros nombres de la célula madre como stem cell en inglés. También un poco recordar que se ha hablado de si hablamos de hematopoiesis, eh, ya vimos lo que es la hematopoiesis prenatal y en este caso lo que nos interesa es seguir con la postnatal y adulta.
¿Qué dijimos de la hematopoiesis postnatal y adulta? Bueno, que ahí se forman lo que nosotros vamos a que queremos conocer más. Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Prácticamente estamos repitiendo y repitiendo, pero las únicas células normales que se encuentran en la sangre normalmente son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Quien aparezca y demás, y no con las características normales, eso no es normal. ¿Ah? Y también cuando se vio el hematopoiesis postnatal, se dijo de que hay un cierto periodo de gestación en donde da inicio la formación de estas células eh, en el embrión, pero que es hasta la adultez en donde la encargada de hacer, de llevar a cabo la hematopoiesis es la médula ósea. ¿Verdad? Eso también ya lo vi. Y aquí tienen un campo microscópico, por supuesto, ¿verdad? Que ustedes ya ahorita saben de que este es un campo microscópico de un extendido de médula ósea. ¿Por qué? Porque yo sé que si les pregunto me van a decir, bueno, pues porque ahí hay células maduras y células inmaduras. Aquí tenemos todas estas pequeñitas azules, así se ven en el extendido de médula ósea, ¿verdad? Que son de la línea de la línea roja. Hay otras más grandes, ¿verdad? Que apenas aquí pues, aquí casi inventándonos, que son de la línea blanca, y esta todas que se ven acá, esta y esta, son de la línea plaquetaria. Pero sí, este es un campo microscópico de un extendido de médula ósea. Debe haber un equilibrio, ¿verdad? Debe haber un equilibrio entre la formación y la destrucción de células. Lógicamente, y también lo conocemos, en el caso de la formación de glóbulos rojos, si nosotros conocemos a los glóbulos rojos, sabemos que vive 120 días, ¿verdad? 120 días. Al cabo de 120 días, pues tiene que destruirse. Llegó su ciclo de vida, es ese. Entonces, de los que se destruyen, se eliminan, ¿verdad? Tienen que ser repuestos. Y entonces, ¿quién los va a reponer? Va a reponer la médula ósea. Todo estamos hablando a lo normal. Entonces, ese glóbulo rojo que se elimina tiene que ser repuesto entonces por la médula ósea, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio de formación y de destrucción o de eliminación, hay dos procesos importantes. Uno, el que ya conocemos, que es el de la hematopoiesis. Para mantener, dice aquí, los niveles de células sanguíneas en cifras estables, es necesario una renovación permanente de las células. Eso es hematopoiesis, ¿verdad? Sobre todo mantener renovación de las células que desaparecen por el proceso normal de envejecimiento, o sea, que cumplen pues, con su ciclo de vida. Entonces, para que esta hematopoiesis dé continuidad, también tienen que ser eliminadas. Y a este proceso se le conoce como hemocateresis. En el caso de la eritropoiesis, hemocateresis es la destrucción de la sangre de la sangre o de los glóbulos rojos, ¿verdad? Es prácticamente la eliminación de los hematíes en vía de degeneración. ¿Quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo el vaso, el hígado, y en menor cantidad la médula ósea roja para el caso de, ya vieron ustedes, ya les hablaron de médula ósea roja, médula ósea grasa o amarilla, ¿verdad? Entonces también. Los glóbulos rojos de la sangre, lo que mencionábamos, tienen una vida media de 120 días. Y cuando ellos ya terminaron su función, ¿verdad? Tienen que ser destruidos por un proceso que en fisiopatología conocimos dos procesos, el de apoptosis o el de muerte celular prolongada, ¿verdad?
y el de apoptosis y necrosis. Ustedes ahí revisen también los términos que vimos en fisiopatología. Entonces, para recalcar en esto, el estado de equilibrio a través de producción y destrucción de elementos formes de la sangre, pues son dos procesos que ya los mencionamos, la hematopoiesis y la hemocateresis. De hemocateresis muy poco habíamos hablado, pero sí en eso es el proceso de destrucción de células sanguíneas rojas no útiles para el organismo en un ciclo final de su vida, o también que sean células anormales. Para el caso, y hablando de glóbulos rojos, células eh, en el extendido de sangre, ¿verdad? Van a poder observar, porque sí es frecuente encontrar esto en el laboratorio, glóbulos rojos anormales. Entonces, estos glóbulos rojos anormales, pues sí, como son anormales, pues tienen que ser destruidos. Y también sufren o son sometidos al proceso de hemocateresis. Tienen que ser eliminados. Y al ser eliminados, ya siguiéndole la línea, los glóbulos rojos, hasta alteraciones de los glóbulos rojos y patologías, al ser eliminados los glóbulos rojos, pues entonces ese paciente va a presentar una anemia, ¿verdad? Porque se están destruyendo más de lo normal, porque son anormales. Y el vaso, cuando pasan las células, cuando pasa la circulación sanguínea a través de los sinusoides esplénicos, perdón, entonces ahí no los reconoce como normales y estos son destruidos. Eso produce una anemia. Entonces, también, corroborando, pues órganos hemocateréticos, el vaso, el hígado y donde el sistema retículo endotelial. Sistema retículo endotelial. Aquí está otra cosa. Bueno, también se han mencionado células madres hematopoyéticas, hemopoyéticas o hematopoyéticas, también se puede utilizar. Todas las células sanguíneas se van a originar a partir de un precursor celular común e indiferenciado. Lo vamos a ver en un esquema. Hay una célula madre hemocitopoyética o hemopoyética. Esta célula madre hematopoyética pluripotente, ¿por qué? Porque es capaz de dar origen a cualquier célula sanguínea, ya sea los rojos, los blancos, las plaquetas, y además de mantenerse existente mediante divisiones mitóticas. Vamos a ver en un esquema donde nos queda más claro que la célula madre hemopoyética pues sufre divisiones mitóticas. Luego hay diferenciación por procesos por cambios, ¿verdad? De diferenciación de esa célula y así hasta llegar a madurar la célula que corresponde. Ahorita estamos hablando de eritropoiesis. Vamos a ver el proceso que sigue, ¿verdad? Y vamos a conocer a cada una de las células que podemos reconocer en un microscopio y que nos llevan hasta un glóbulo rojo maduro. También dice aquí que las células hematopoyéticas pluripotentes se van a diferenciar en células madre. Se dividen y una va para ser tejido mieloide o médula ósea y otro se va para formar tejido linfoide que va a dar origen a los linfocitos. Por eso es pluripotente o multipotente. Si se habla, fíjense bien, si se habla de un tejido hematopoyético, entonces se dice que, volvemos a lo mismo, que hay una división. Célula madre, tejido mieloide, hasta la célula madre se va a la médula ósea y tejido linfoide, pues que va a formar los linfocitos. Igual aquí,
La célula madre linfoide va a dar origen al mieloide, va a dar origen a los elementos figurados o mieloides. Como en este caso vamos con la eritropoiesis, nosotros nos vamos a quedar en esta parte. Vamos a hablar de esta parte que es cuando la célula mieloide pues va a dar origen a los eritrocitos. A ver aquí, si yo les preguntara, como no tengo cómo verlos a todos y cómo tenerlos presentes, pero les voy a decir, si yo les preguntara, a ver, voy a hacer una pregunta aquí, la voy a generar. Los glóbulos rojos maduros, ajá, se forman de una célula madre, mieloide o linfoide, definitivamente, y a las claras ustedes me tienen que contestar de la célula madre mieloide. Porque acuérdense que esta célula, no, ya lo vamos a ver en un esquema ahí. Le pregunto esto porque la célula madre mieloide, lo vamos a ver, no solamente va a dar origen a los, llega un momento en donde no va a dar origen solamente a los eritrocitos, sino que a las otras células también. Por eso les pregunto, si los eritrocitos se forman a partir de la célula mieloide o de la célula linfoide, ¿verdad? De la mieloide. Así de fácil, así son las preguntas. Pero bueno, sigamos adelante y tenemos acá que en cuanto a esta hematopoiesis que estamos hablando en el adulto, eh, tiene cada formación de las células, cada formación de las células tiene su línea, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la línea roja, pero tiene su nombre, por ejemplo. Al proceso de maduración de cada una de las células, pues como les digo, la línea se conoce con su nombre propio, por ejemplo. Nosotros vamos a hablar de la formación de las células de la línea roja. Eso se llama eritropoiesis o línea eritrocítica, también lo pueden encontrar. O formación de los eritrocitos, que ya sabemos nosotros, pues son, que se llaman también hematíes o glóbulos rojos. Para el caso, cuando en la próxima clase les hablen de leucopoiesis, es porque así se nombra a la línea de formación de las células de la línea blanca. También puede ser la línea blancos, que ya sabemos que incluye tanto los polimorfos nucleares como los mononucleares. Y en esa misma clase que van a tener, van a ver también lo que es la megacariocitopoiesis, que no es nada más que la formación de las células de la línea plaquetaria, línea megacariocítica o formación de las plaquetas, conocidas también como trombocitos. Dentro de los conceptos a manejar en hematología, pues uno, hematopoiesis, que aquí está hasta de repetición, ¿verdad? Serie de fenómenos que se inician a nivel celular con la autoduplicación, seguida de una diferenciación, lo que les decía que hay un proceso de diferenciación por diferentes etapas que sufre la célula, luego hay una maduración hasta llegar a ser la célula visible, reconocible, como le quieran llamar, célula madura, que sería, en el caso nuestro de la eritropoiesis, pues el glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo se define o se describe la diferenciación? La diferenciación es la secuencia de hechos genéticos que permiten a la célula sintetizar productos específicos. Definitivamente se conocen por lo ya descrito, ¿verdad? Por lo que se describe en cuanto a la evolución del glóbulo rojo. Pero eso nosotros, pues como dice aquí, nada más
y nada menos que es la secuencia de hechos genéticos. Eso no podemos tener acceso. Sin embargo, es de conocerlo, saber que hay un proceso de diferenciación hasta que llegamos a ver a un glóbulo rojo. Entonces, luego después también hay un proceso de maduración. Esta maduración es la secuencia de fenómenos bioquímicos y morfológicos iniciados por la diferenciación que ya mencionamos anteriormente y que confieren la capacidad funcional a la célula. Lo vamos a ver aquí mejor en este esquema, quizás mejor, pero mejor hay otro esquema mejor todavía. Este esquema que tienen aquí representa el origen y diferenciación de las células hematopoyéticas. Hemos hablado de una célula madre sanguínea, ¿verdad? Del tejido hemocitopoyético, ¿verdad? Que por una división, pues se forma la célula madre mieloide y por otro lado la célula madre linfoide. Esta célula madre mieloide, esta célula madre mieloide, pues es la que va a dar origen en esta, digamos acá, en este espacio, esta línea, ¿verdad? Que se va hasta acá, nos lleva hasta los glóbulos rojos maduros, pero aquí hay una diferenciación y luego una maduración a la célula final. Nos sirve el esquema para ver que de una célula madre mieloide se van a formar los glóbulos rojos, las plaquetas y las células blancas como son los granulocitos. Los granulocitos. Y por otro lado, pues la célula madre linfoide va a dar origen a los linfoblastos, ¿verdad? La célula precursora, que es el linfoblasto, para dar origen al final con todo lo que sucede en esta parte, en este espacio, para al final dar origen a los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citolítico natural. Estos conocidos como células blancas, ¿verdad? Glóbulos blancos, células blancas, plaquetas y glóbulos rojos. Citomorfología general. Cito de células, morfología de formas, ¿verdad? Para hablar de la forma de las células en general. ¿Qué podemos decir? Decimos que todos los elementos figurados de la sangre proceden de una célula mesenquimatosa indiferenciada, ¿verdad? Ya sabemos más de sobra cómo se llama. Proceden de esta célula madre que se va diferenciando en clonas de células comprometidas a formar al final las únicas y los famosos glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Pero cada uno de ellos tiene una célula precursora. Aquí dice precursor identificable por su morfología. ¿Y por qué? Porque ellos a esta célula que vamos a mencionar como precursora, sí la podemos observar en el microscopio óptico. De ahí para allá, pues no. Entonces, estas células se les nombra o se les designa con el sufijo blasto. Creo que en más de alguna oportunidad les he dicho que blasto significa inmadurez, inmaduro. Siempre que oigan que un término citológico tiene blasto, entonces el sufijo blasto, eso significa que son células bien inmaduras, bien inmaduras. Para el caso, la primera célula identificable con su morfología microscópicamente, se le puede observar su morfología. En el caso de los eritrocitos es el proeritroblasto. De ahí vamos a partir. Para el caso de las células blancas es el mieloblasto. Y para el caso de las plaquetas se conoce como megacardioblasto. ¿Ya? Proeritroblasto, mieloblasto y megacardioblasto.
Entonces, hablando aquí de la citomorfología general, en este esquema lo tenemos mejor, fíjense, tenemos acá, y este es más completo, tenemos acá la célula madre pluripotencial. Ella se divide a célula madre mieloide, que se va a la médula, célula madre linfóide. Se ha dicho también que la célula madre mieloide, por proceso de diferenciación, que sería todo esto, ¿verdad? Todo esto, este, estas serían ya células, esta diferenciación son cambios, ¿verdad? Es un proceso que lleva cambios eh, comprometidos a formar células, diferentes tipos de células. Para el caso, esta célula, ¿verdad? Va a llegar a ser en el caso, para formar eosinófilos, un eosinoblasto. Puede ser que también un monoblasto, o se forme un mieloblasto, como dijimos, o para el otro caso, un megacardioblasto o un proeritroblasto. El otro lado es otro cuento. Pero entonces aquí tenemos, si las células rojas, plaquetas, los polímeros nucleares, los polimorfonucleares, todos ellos tienen origen en una célula madre mieloide. Como les digo, en próximas clases les van a hablar de este lado de acá, que es la formación de los linfocitos y de los megacardioblastos, ¿verdad? De estas también. Entonces, vamos a comenzar célula madre, mieloide, y nos vamos a esta línea de acá, a esta línea de acá, en donde, ¿verdad? Se forman los glóbulos rojos. Y aquí es más, en este esquema, podemos también ir, se va mencionando hormonas como son la eritropoyetina, miren a este nivel, ¿verdad? Que es una hormona producida por las células renales, la que favorecen o, o tienen mucha influencia en la formación, en la estimulación de la médula para formar glóbulos rojos, ¿verdad? Desde un proeritroblasto hasta que llega a ser glóbulo rojo. Este sería el proceso de diferenciación, este sería el proceso de maduración que ya vimos, ¿verdad? Cómo se define. Bueno, entonces es así, con ese contenido de introducción que hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nos vamos a referir a lo que es la eritropoiesis, o sea, la formación de los glóbulos rojos. Fíjense que en los atlas, y creo que en el atlas de Abbott, están estos esquemas que son útiles. ¿Por qué? Porque vamos a ir identificando las características morfológicas de todo lo que es, de todas las células que forman eh, la línea eritrocítica, ¿verdad? Por ejemplo, una de las consideraciones que se toman en cuenta es el tamaño de las células con relación a cómo ellas maduran y cómo se dividen. Fíjense que en el glóbulo rojo el tamaño de las células es bien importante. Tenemos dos pasos, digámosle así. Uno de división y uno de maduración, ¿verdad? Aquí, en cuanto al tamaño de la célula, esta es la línea, desde ya, esta es la línea de maduración del glóbulo rojo. Por allí acabamos de mencionar que la célula precursora, la primera célula que nosotros podemos reconocer morfológicamente, es el proeritroblasto. Así en esquema sería este, ¿verdad? Entonces, a partir de este se da la maduración hasta glóbulo rojo, en primer lugar. En cuanto al tamaño, aquí dice que
el tamaño de las células, vamos a ver que disminuye a medida que madura la célula. De hecho, el glóbulo rojo es pequeñito. Ahí vemos que el proeritroblasto es más grande y las características, miren, van cambiando hasta ser glóbulo rojo. Pero ahorita estamos hablando del tamaño. La célula disminuye, en su proceso de maduración disminuye a medida que madura. En cambio, en el ciclo mitótico, no. La célula es pequeña y termina siendo madura para volver a dividirse en dos células. En cuanto al tamaño. Pero como nosotros vamos a hablar de la maduración del glóbulo rojo, el tamaño de las células rojas disminuye a medida que madura. Otra característica importante, porque así es como se reconocen las células en un extendido de médula ósea, por ejemplo. Ahí, no, por ejemplo, ahí se las podemos encontrar. El proceso de maduración de las células de la línea roja debe tomarse en cuenta varias cosas. Por ejemplo, ya dijimos que el tamaño de la célula, pues las células inmaduras son más grandes, las células maduras son más pequeñas, ¿verdad? El color del citoplasma. El color del citoplasma de las células inmaduras es basófilo, hablando de tinciones, ¿verdad? Basófilo, azul. Y va disminuyendo la basofilia, va disminuyendo hasta que llega a ser un glóbulo rojo acidófilo. Y dice, el color del citoplasma, las células primitivas son azules. Es azul el citoplasma, basófilo. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de RNA. Yo le preguntar, ¿por qué razón el proeritroblasto? La razón por la cual el eritroblasto tiene su citoplasma basófilo, ustedes me van a contestar, ¿verdad? Por la cantidad de RNA que contiene el citoplasma, en su citoplasma. Eso en cuanto al tamaño y al color del citoplasma. ¿Qué pasa con el núcleo? Los núcleos por igual, fíjense, miren, van a reconocer las células por el tamaño, ¿verdad? Los núcleos de las células jóvenes, como estas, son más grandes y van disminuyendo también de tamaño hasta que llegan a este estadio que tiene su propio nombre, ¿verdad? Y que es muy importante para nosotros, hasta llegar al estadio donde el núcleo aquí lo expulsa la célula y se queda ya como este y como este. ¿Por qué les digo que es importante para nosotros? Porque de hecho, y desde ya todas ellas, todos estos estadios se encuentran en un extendido de médula ósea, todos, ahí los reconocemos. Pero en extendidos de sangre, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a encontrar estos que son los glóbulos rojos maduros, estos que vamos a ver que son los reticulocitos, y en ocasiones estos, ¿verdad? Y eso significa, si en sangre circulante están saliendo este tipo de células, quiere decir que debemos nosotros realizar incluso correcciones en el recuento de glóbulos blancos para ir entrando en materia de hematológico, pero también porque tiene un significado. ¿Por qué están saliendo células inmaduras entonces a sangre circulante? Eso no debe de ser. Entonces nosotros lo debemos de reconocer más que a todos estos, porque sí. ¿Qué quiere decir? Que en la médula algo está pasando. ¿Por qué están saliendo estas células aquí? Incluso estos, los reticulocitos, que vamos a tener una clase solamente de reticulocitos, es significativo. Eso sí se hace en el laboratorio. Un recuento de reticulocitos se los pueden dejar. Si están aumentados, es porque la médula está respondiendo. Pero si están disminuidos, pues también, ¿verdad? La médula no está funcionando. Entonces ahí, pues todo, imagínense una celulita, el significado que tiene
su resultado para bien de un paciente, ¿verdad? Entonces nos quedamos acá con el color del núcleo de las células primitivas, que es rosado, acidófilo. El núcleo, citoplasma y basófilo. El núcleo es acidófilo. Los filamentos de cromatina nuclear de células inmaduras contienen ADN, por eso es que es acidófilo. Y la acidofilia disminuye a medida que también la célula va madurando. Otro, otra característica que se le puede ver a las células, a los diferentes estadios de maduración de la línea roja, es la cromatina nuclear. La cromatina nuclear en las células inmaduras es bien fina, pero como al final dijimos que hasta aquí llegan los núcleos, esta cromatina se va haciendo condensada, se va compactando, se hace el núcleo bien picnótico y así es como se expulsa. Así es expulsado de la célula, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la cromatina nuclear, es más, en, la, en las células más inmaduras, la cromatina es tan fina que se le logra, moviendo el micrométrico, ¿verdad? Se le logran ver los nucleos, los que serían esos espacios que nosotros vemos, que son muy importantes en la célula. Sin embargo, por eso es que allá en la primera fase es la diferenciación. Hay divisiones. En esta ya no, ¿verdad? Ya el núcleo está tan condensado que aquí ya no hay ni nucleolos, que tienen una función importante en lo que es la división de las células. Entonces, la cromatina se va haciendo tan condensada hasta que llega a ser picnótico para cuando ya está listo para que el núcleo sea eh, expulsado de lo que es la célula. Entonces dice acá, la cromatina en blastos es uniforme, es lineal, yo le diría que es fina, ¿verdad? Es fina. En estas células, en las células maduras, en células, ¿verdad? Dice, los filamentos son tortuosos, retorcidos, como cada vez que va madurando son más gruesos, son toscos, abultados, como le quieran llamar. Aquí hay rompimiento de las cadenas de ADN hasta que llega a ser, como les dije yo, picnótico, un núcleo picnótico. La presencia de nucleolos es lo que les mencionaba. Estos son pequeñas inclusiones de materia citoplasmática, no tienen membrana, ¿verdad? Producida dentro del núcleo. Y lo que revelan es actividad mitótica, que quiere decir que en estas células, por eso es que hay división, ¿verdad? Hay mitosis, y en estas ya no, ¿verdad? Reflejan actividad mitótica los nucleolos que se encuentran dentro de lo que es el núcleo. Varían de tamaño, en tamaño, en número y en aspecto. No tienen una morfología definida los nucleolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos, son inclusiones de materias del mismo citoplasma. ¿Qué más? No tienen membrana, lo que les acabo de decir. Las masas intranucleares se comprimen simulando una zona limítrofe oscura. Pero la verdad que cuando me he visto el micrométrico, como les decía, usted alcanza a ver los espacios sin definirle si tienen membrana, si no tienen membrana. La verdad es que sí son fácilmente visibles. Entonces, eritropoiesis, formación de las células de la línea roja, ¿verdad? La secuencia madurativa de las células de la línea eritroide, también llamada así, en la médula ósea normal. Eso significa esta figura que les acabo de poner acá. La maduración desde que va desde un
proeritroblasto hasta glóbulo rojo se completa en 7 días. Y aquí tienen bastante para informar. Miren, y así lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Para conocerlo mejor. Con esas características que les acabo de mencionar, en general, ¿verdad? Esas son para toda la línea roja, para toda la línea eritrocítica. Pero aquí las tenemos bien. Miren, este sería el proeritroblasto. Dijimos que el proeritroblasto, ¿verdad? Por una división mitótica va a dar origen a otras células. Va a dar origen al eritroblasto basófilo. Esta llave aquí significa que también se dividió en dos. Va a dar origen al eritroblasto policromático. Este va a dar origen así a otras dos células. Este por divisiones va a dar origen a esta otra que tiene su nombre. Toda esta, todo esto es el proceso de diferenciación. Hasta aquí, de eritroblasto policromático, que es este, de eritroblasto policromático, que es este, a eritroblasto ortocromático, que es este, ahí ya lo van a tener los nombres bien claros, llegan las mitosis, ¿verdad? Hasta aquí llegan las mitosis, entre este y este. Este, como les dije, es el proceso de diferenciación. El proceso de maduración sería de aquí para acá. De aquí para acá hay mucho que hablar también. Uno, que la célula expulsa su núcleo, como vemos acá. Estos núcleos tienen que pasar por los poros endoteliales. Miren, por los poros. Entonces, como el núcleo es bien rígido, el núcleo queda. Y ya dijimos quiénes se encargan de la eliminación de todos estos elementos. Entonces, como solo pasa el citoplasma, ya estas ya no tienen núcleo, ¿verdad? Estos son los reticulocitos y estos son los glóbulos rojos. Fíjense, tiene bastante información. Este solo esquema que está acá, ¿verdad? Diferenciación, maduración, hasta dónde llegan las divisiones mitóticas. ¿Cuál es la célula que expulsa su núcleo? ¿Por qué estos sin tener núcleo ya no tienen núcleo, pero sí tienen otro componente que es el retículo, que es lo que le queda? Y este, pues, que es el glóbulo rojo maduro. Entonces, jovencitos, comencemos. Vamos a ver. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, con sus características que ya las mencionamos. Eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, eritrocito difusamente basófilo y el eritrocito. Esta es la línea de maduración de un glóbulo rojo. Esta es esta es una imagen, ¿verdad? Tomada de una fotografía de una, y esta sería la misma. Igual, miren, aquí lo que mencionábamos, sus características a nivel del citoplasma, a nivel del núcleo, su tamaño, su color, la presencia de nucleolos, cómo se van. Miren, en esta fotografía también, ¿verdad? Cómo se le ven sus nucleolos y también se observa pues que las características son bien marcadas y bien definidas. Bueno, entonces para ir hablando de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar, dijimos que el primero se llamaba proeritroblasto. También lo pueden encontrar como pronormoblasto
o rubriblasto. La verdad es que se conoce más por proeritroblasto. Vemos que es la primera célula de la línea roja, tiene forma redonda, ¿eh? Digamos ligeramente oval. El núcleo sí, el núcleo es grande, es acidófilo. El citoplasma dijimos que era basófilo. El núcleo es acidófilo. La cromatina es bien fina, fina, ¿verdad? Le podemos observar los nucleolos porque hay actividad mitótica en esta célula. El citoplasma, dijimos, este, así se ve en los extendidos de médula. Miren, este es extendido de sangre porque no vemos más inmaduro. Pero sin embargo, aquí está un proeritroblasto. Definitivamente, esta es una foto, pero este es un extendido según lo han pintado acá. Como solo vemos células maduras, este es un extendido de sangre. ¿Qué está haciendo este acá? No tiene por qué, ¿verdad? No tiene por qué. Esto tiene un significado. Imagínense a qué nivel está, a nivel de proeritroblasto, y está en sangre circulante, ¿verdad? Tiene mucho significado. Entonces, el citoplasma es escaso, así se ve, intensamente azul. Y en la mayoría, fíjense que ya en los extendidos, acá se les ve como una zona clara. Entonces, con esas características uno dice, ah, sí, entonces, este es un proeritroblasto. En este, pues, se describe que se inicia la síntesis de hemoglobina por la incorporación del hierro a través de la vía de la transferina plasmática. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de hemoglobina. Una cosa sí dijimos de que este se divide por mitosis, el proeritroblasto, para dar origen al eritroblasto basófilo. Ya cambió. Y le voy a decir una cosa, fíjense que como este proceso de maduración no es de que de proeritroblastos madura a eritroblasto basófilo, no. Hay una secuencia de maduración, de vida. Todos vamos caminando poquito a poco, ¿verdad? Igual, entonces eso se los menciono porque hay células que tienen características más maduras, otras o de más maduras, en el caso. Puede ser que aquí ¿verdad? Tenga características de un proeritroblasto, ya para ser eritroblasto. Pero para eso los hematólogos son los que tienen que conocerlo bien y saber por qué. Sin embargo, no está de más que nosotros también lo conozcamos. Bueno, entonces este es el eritroblasto basófilo. Como vemos, también tiene otros nombres: normoblasto basófilo, prorubricito, pero lo conocemos como eritroblasto basófilo. Es un poquito menor, de menor tamaño que el anterior. Su citoplasma sigue siendo basófilo, es escaso. El núcleo es grande, pero la cromatina sí ya se ve un poquito más grumosa. ¿Bien? La cromatina con mayor grado de condensación, formando pequeños acúmulos gruesos próximos a la membrana nuclear. A los núcleos ya pocos se identifican, casi no se pueden observar o son ausentes. También el eritroblasto basófilo se divide por mitosis, como vimos aquí en aquel esquema, y da origen al eritroblasto policromático o normoblasto policromático o rubricito. Es lo que les mencionaba, que las células no es que maduren de un estadio a otro, sino que tienen su secuencia, ¿verdad?, de maduración. Por ejemplo, acá tenemos un eritroblasto policromático inmaduro, ¿verdad?, porque tiene algunas características de la célula anterior a él. El núcleo ya comienza a ser excéntrico, no presenta nucleolos,
Su citoplasma es policromático, policromatófilo, por eso se llama policromático. Porque aquí está sucediendo algo. Aquí comienza la síntesis de hemoglobina. Aquí. Por eso es que ya el citoplasma no es ni basófilo ni acidófilo, sino que es entre uno y otro. Por eso es policromático. Por eso se reconoce. Aquí, por ejemplo, este, que es un policromático maduro, ¿ya? Maduro, ya no ven un citoplasma azul, ya no lo ven azul, basófilo, ni tampoco lo ven rosado, ¿verdad? Sino que, bien, así, miren, estos son, así se ven en el extendido, eritroblastos policromáticos. Y no solamente por el citoplasma, sino que por el núcleo. Si el núcleo es más pequeño, es más ya bastante condensado, la cromatina es bien condensada, es grumosa, ¿verdad? Granular, se puede decir. El citoplasma entre basófilos y acidófilos, pero sí. Y se presentan así como en grupitos, los eritroblastos policromáticos. También este se divide por mitosis y va a dar origen al eritroblasto ortocromático, metarubricito, normoblasto, eritroblasto tardío. Les pongo normoblasto en rojo porque les mencionaba al inicio de que él es muy importante para que nosotros lo conozcamos y reconozcamos, porque sí puede estar presente en extendidos, no siempre, en extendidos de sangre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con el extendido de sangre, ¿verdad? Bien hecho, como ya lo mencionamos, un extendido bien hecho, entonces ahí, y vemos células de estas, tienen bastante, como les dije, presencia, su presencia es bastante significativa. Y les digo que normoblasto, porque fíjense que al encontrarse, estos sí son como les diré, son significativos porque al encontrar estas células, que es la última célula nucleada de la línea eritrocítica, ¿verdad? Es la última. De aquí el núcleo se expulsa, miren. Entonces, al ver esto en sangre, entonces cuando se hace el recuento de leucocitos, ¿verdad? Ahí, eh, para ir adelantando, en el recuento de leucocitos, el líquido de dilución es el ácido acético, al 3%. Se usa ese porcentaje porque ahí va a destruir con ese ácido acético así, se van a destruir todas las células que no tienen núcleo, todas. Ahí las plaquetas, solo va a haber en la cámara, solo va a haber hacer el recuento de células nucleadas. Pero este no es un leucocito, este es un eritrocito nuclear. Y lo nombran así, lo van a escuchar como normoblasto. No le dicen eritroblasto ortocromático, le dicen normoblasto. Entonces ahí tiene que corregir usted ese recuento de leucocitos en cámara, porque está contando también células rojas nucleares, cosa que no debe de ser, porque un leucocito que usted cuente de más o cuente de menos es significativo también para el resultado. De ahí depende una leucocitosis, una leucopenia, ¿verdad? En un leucograma, imagínense. Entonces, tiene que ser corregido el recuento cuando ellos, los normoblastos, aparecen cuando usted va a realizar el recuento de leucocitos. Entonces dice que tiene citoplasma acidófilo con intensa hemoglobinización, máximo nivel de la síntesis de hemoglobina. El núcleo es pignótico, intensamente teñido.
está en una posición excéntrica porque ya está, mire, casi por expulsar ese núcleo. Se conoce el término de núcleo en necrobiosis que significa próximo a desaparecer. Es el más pequeño de los precursores nucleados del eritrocito, así es, eso es correcto. Y esta expulsión del núcleo, ¿verdad? Puede ser íntegra, como lo vemos acá, o puede darse en otras formas, como por ejemplo cariorexis. Cariorexis es la fragmentación del núcleo. Esto se ve mucho en las células del epitelio escamoso, en los frótites cérvico-vaginales. Ahí se ven núcleos en cariorexis. Por lo general aquí en hematologías el núcleo es expulsado, pero estos términos es bueno conocerlos. Cario es núcleo, ¿verdad? Cariorexis, fragmentación del núcleo. Cariólisis sí lo utilizamos nosotros porque es la disolución del núcleo, ¿verdad? Es la digestión del núcleo. Cariólisis, lisis es destrucción y cario es núcleo, cariólisis. Y luego, pues, esto dice maduración, porque ya de aquí parte lo que es el proceso de maduración que hemos mencionado anteriormente. Bueno, el eritrocito, el siguiente estadio es el eritrocito difusamente basófilo. Es el mismo reticulocito. También se le conoce como eritrocito policromatófilo, eritrocito. Pero lo conocemos como eritrocito difusamente basófilo en el laboratorio y pues en, el, en la solicitud de los reticulocitos. Lo más común es reticulocitos. ¿Quiénes son? Son hematíes jóvenes que han perdido el núcleo, son inmaduros, definitivamente. Anteceden al glóbulo rojo. Su contorno es oval, tienen policromatofilia, no tienen núcleo, ¿no? Lo perdieron, pero sí poseen un retículo, que son restos de RNA. Y ahí su nombre de reticulocito, de retículo. Y este retículo va a ir desapareciendo a medida que la célula va madurando a glóbulo rojo. Las formas más primitivas de estos reticulocitos se encuentran en médula ósea, lógicamente, ¿verdad? Ahí es donde se forman. Y las formas más maduras son las que circulan en sangre y permanecen ahí, permanecen de 1 a 2 días en la circulación antes de pasar a la etapa siguiente, antes de llegar a ser glóbulos rojos. Lo único que como esta célula no se observa con la coloración de rutina, que es la coloración de Wright, sino que tienen que utilizar, y ustedes ya lo conocen, porque esto es bastante conocido, que para los reticulocitos la coloración que se utiliza es la coloración de azul de cristal brillante. ¿Por qué? Porque este colorante precipita el RNA que está formado como retículo dentro de esta célula, dentro del reticulocito, y lo hace visible. De tal manera que entonces en los extendidos no se ven tan nítidos, ¿verdad? Miren, son células un poquito más grandes que un glóbulo rojo, pero con la coloración de Wright no se pueden identificar. Ahí se fueron todos, rojos y reticulocitos. Y aquí sí, miren, con una coloración posiblemente, y así es, porque se les ve el retículo, es porque han utilizado la coloración de azul de crecil brillante. Y acá en este esquema que está en el atlas, en donde se pueden ver, ¿verdad?, las diferentes formas de cómo el retículo se encuentra. Y dice, la clasificación de los reticulocitos
¿verdad? Se puede hacer siguiendo estos esquemas, porque se clasifican en base al grado de maduración. Si tienen más retículos, son más inmaduros. Si tienen menos retículos, son más maduros. Por ejemplo, este sería un reticulocito maduro. Estos más inmaduros, tienen más retículos, acaban de perder ese núcleo. Y al final, pues, los que están conocidos y los que nos interesan también muchísimo son los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, que todos los conocemos, pues, estas en fotografías, ¿verdad? Altamente especializados, lo que nos van a hablar cuando veamos la clase de eritrocitos. Anucleados, bicóncavos, su vida media es de 120 días, ¿verdad? Destruido por los macrófagos del vaso, por hemocateresis. Y este es un frotis, un campo del frotis de un extendido de sangre en donde vemos, pues, los glóbulos rojos normales. Y vemos también aquí, alcanzamos a ver plaquetitas normales. Factores que rigen la eritropoiesis o factores de crecimiento hemocitopoiéticos son indispensables en el proceso de formación de las células sanguíneas. Hay factores que estimulan la formación de colonias de las células. Por ejemplo, dentro de los que se mencionan, podemos mencionar vitaminas, minerales, hormonas. Por ahí mencionábamos una de las hormonas muy importantes. Minerales sabemos quién es importante, también con mayor frecuencia, y vitaminas también. Estamos familiarizados con el tipo de vitaminas que le favorecen la formación de glóbulos rojos, ¿verdad? Hay otros, por ejemplo, el ácido fólico, que es sintetizado por las bacterias del tracto gastrointestinal. Una de las funciones del ácido fólico es participar en la síntesis de DNA, esencial para la producción normal de los eritrocitos y de los leucocitos también. Como vitaminas, todos tenemos la experiencia de que de incluso ponernos así, ¿verdad? Vitaminas para sentirnos mejor, con más energía. ¿Por qué? Pues porque están estimulando la formación de ¿quién? De plaquetas, no. De leucocitos, no. De glóbulos rojos, ¿verdad? Que son los que llevan la circulación, llevan... Y esa es energía. Si usted no le circula bien la sangre, allá viene el decaimiento. Entonces dice, ah, bueno, entonces me voy a poner una vitamina B12. De vitaminas, que quiere decir que son factores que estimulan la formación de glóbulos rojos. Vitamina B12, vitamina B6, la vitamina C, que sirve para absorber el hierro, importante para la formación de hemoglobina, y vitamina E, ¿verdad? Cómo se utiliza como antioxidante porque mantiene íntegra la membrana del glóbulo rojo. Minerales, sustancias inorgánicas que participan en la regulación del proceso del organismo. En primer lugar, el hierro, ¿verdad? Porque es parte de la molécula de hemoglobina. Y otros minerales como el cobre, el cobalto, la parte de la vitamina B12, y otros que son minerales que es, utilizables en funciones esenciales, como el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el potasio, quizás hay otros más. Hormonas, mencionábamos por ahí la eritropoyetina, que es producida por las células de la corteza renal, la hormona tiroidea, los andrógenos, testosterona, la hormona de crecimiento, todas ellas pues favorecen, son factores que favorecen la eritropoiesis. Una de ellas muy importante, como la todas importantes, pero la eritropoyetina, en estos tiempos en donde hay tanta insuficiencia renal, ¿verdad? Donde hay tanto
daño en el parénquima renal, un tanto, ¿por qué? Entonces, como factor, porque si ella estimula la formación de células, estimula la médula para que produzca células, porque si no hay alguien que también le ayude o le diga a la médula que produzca glóbulos rojos, entonces son pacientes que van a presentar anemias. Y de ahí también un problema más para lo que es la insuficiencia renal. Y dice, bueno, cuando hay deficiencia de estos factores, y a grandes rasgos, vamos a decir que cómo cambian las características de maduración, si ya vimos cómo es lo normal, cómo se presenta esta eritropoiesis cuando hay deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Lo que sucede cuando hay deficiencia de estos factores, hay un retardo en la división o en la maduración de las células. Entonces las células son más grandes, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y se llaman células, se llaman megalocitos, mega de grandes, ¿verdad? Las anemias, porque como son bien grandes, también se están yendo, como son anormales, se van y producen una anemia. Cuando hay deficiencia de vitamina B12, una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, ¿verdad? Anemias por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, y se fue en esto negrito. Y se conocen como anemias megaloblásticas. De hecho, que en los brotes, en los extendidos, ustedes los van a encontrar como glóbulos rojos grandes. Y por supuesto, como mencionamos, el froti, el extendido de sangre, además de ser utilizado para realizar una fórmula diferencial, lo vamos a ver en el hemograma. Además, le sirve a uno en el laboratorio para poder corroborar, hacer un control de calidad de lo que ha trabajado con los parámetros que se incluyen en un hemograma. Que para este caso, anemias por deficiencia de vitamina B12, ¿verdad? Son células así, glóbulos rojos grandes, grandes. Quiere decir que aquí la hemoglobina va a ser diferente, el hematócrito va a ser diferente. Pero si yo encuentro células así, grandes o con estas características morfológicas en un extendido de sangre la determinación de hemoglobina y el hematócrito están dentro de lo normal, en alguna forma yo estoy, o el aparato no funcionó, o yo lo hice mal. Y es una gran responsabilidad, ¿verdad? Cosa que no sucede, porque estas son células grandes, son megalocitos. Por el contrario, cuando hay deficiencia de hierro, de minerales, como mencionábamos el hierro, entonces las células son más pequeñitas, se van haciendo más pequeñitas. También hay una anemia, pues, porque son células anormales. La deficiencia de hierro ocurre como una manifestación tardía en el balance de formación o por insuficiencia para cumplir las necesidades que se necesita para formar la célula. Entonces, la maduración en estos casos son eritrocitos pequeñitos. Se llaman microeritrocitos. Son hipocrómicos por lo mismo que les digo. Si yo encuentro en un extendido de sangre células así, estas son hipocrómicas, se ven pálidas y pequeñitos, entonces quiere decir que sí, está asociada. Miren en esta, escasos glóbulos rojos, aquí hay una anemia, de hecho hay una anemia. No pueden haber campos como estos de glóbulos rojos, aquí es difícil. Entonces en el extendido de sangre, es lo que les digo, nos ayuda mucho a saber si estamos en lo correcto con los resultados obtenidos. Cosa que
Esto para cuando se trabaja de forma manual. Ahora con los aparatos automatizados, pues, ¿verdad? Ya todo viene hecho y derecho. Ahí no hay vuelta, no hay equivocación. Bueno, jóvenes, ¿tienen preguntas hasta acá? Yo tengo una. A ver. La anemia megaloblástica podría ser la misma que la macrocítica, o solo por cuestión del nombre, porque presenta eritrocitos agrandados. No es la misma. Mega quiere decir grande. Macro quiere decir grande. ¿Verdad? Así como macroeritrocitos, se ocupa mucho el término, ¿verdad? De macroeritrocitos. Igual cuando hay deficiencia de hierro. Glóbulos rojos pequeñitos, microeritrocitos, ¿verdad? Pero son términos que, sí, en el caso de una anemia megaloblástica, macroeritrocitos, megalocitos es correcto. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, ¿les gustó la eritropoiesis? Y así sucesivamente vamos a ir avanzando para ir conociendo cada vez más. Al final a todos los queremos que sigan con hematología para que trabajen en hematología. A ver, ¿verdad, Enrique? Bueno, ¿tienen preguntas, jóvenes? Jovencitos. No, licenciada, todo claro. Muy bien, con Enrique les llega la presentación también, ¿verdad? Y cualquier consulta, si lo quieren hacer a través de Enrique, excelente, y si no, pues Enrique les indicará cómo comunicarse con el docente que les dio la clase, en este caso, pues conmigo. Y si lo quieren hacer conmigo, también, ¿verdad? Entonces, jovencitos, mañana no hay clase, pero el viernes sí siguen ustedes con leucopoiesis y megacariocitopoiesis. ¿Estamos? Sí, licenciada. Bueno, entonces ha sido un placer para mí estar con ustedes, compartir con ustedes, ¿verdad? Hasta donde se puede. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Gracias igualmente. Gracias, Lee. Gracias, Liz. Gracias, Lee, cuídese.